Hola, les habla Armando Carvajal de Global Tech Security. En esta sesión construiremos un bot, parte de un curso llamado Mastering Bot que dictamos en Colombia con una serie de laboratorios que ayudan a los asistentes a construir basados en problemáticas de la vida real. Entonces, el problema a resolver hoy es el siguiente. Se desea consultar en el RUES, en un sistema de información colombiano, sobre las entidades de vigilancia. Una entidad de control nos da una problemática y es que esta entidad tiene unos analistas en esta entidad de control que monitorea, que vigila a las entidades de vigilancia. Es decir, cuando entramos a una compañía o a unos apartamentos o casas, hay unos vigilantes, estos son pertenecientes a empresas. Estas empresas de vigilancia son vigiladas por entes de control en Colombia. Particularmente esta entidad de control consulta el RUES, es decir, un portal web, como lo ven acá, www.rues.org, se da el NIT y esta tiene la información de Cámara de Comercio y toda la información comercial que una entidad autorizada en Colombia tiene. Ejemplo, miren acá abajo, aparece el portal de la RUES, se da el NIT, él trae un captcha, si eres un humano, él te deja pasar. Si no eres un humano, no te deja pasar y te da información de la entidad que estás consultando. Bien, estos analistas reciben decenas de archivos CSV diariamente. En estos archivos hay unos NITs. Y estos NIT, en estos archivos CSV, deben ser consultados, validados y autorizados o denegados por estos analistas de la entidad de control. Los funcionarios o analistas no alcanzan a alimentar toda la cantidad de consultas que les llegan a través de archivos CSV. Ellos deben entrar al RUIS, analizar si la entidad vigilada existe o no y si cumple ciertos parámetros. Si cumple esos parámetros, son insertados a un sistema central de la entidad de control. Bien, a través de auditorías que hace la entidad de control, ha detectado, mediante auditorías internas, como ya comenté, como ya dije, que algunos datos de estas entidades consultadas están mal registrados, posiblemente por cansancio del ser humano. Para esta problemática, entonces, se nos ha comentado que hay un portal, RUES, que ya comenté, que estos analistas por cada NIT deben entrar a este sistema RUES y obtener datos. ¿Cuáles son las salidas deseadas por esta entidad de control para monitorear a las entidades de vigilancia? Son las siguientes. Se desea a la salida analítica, es decir, cada vez que el bot se ejecute, debe mostrar qué analítica, estadística, tendencias, patrones llevan las entidades que están siendo consultadas. Dos, se desea un bot, un asistente digital atendido, no unattended. En caso que se haga unattended, pues este fallaría porque hay un captcha que no permite que un humano se haga pasar por bot, como es este caso, ¿verdad? Entonces hemos hecho un bot atendido, attended, que va a tratar de romper el captcha y si no lo puede romper, pues requiere la ayuda de un humano que se haga pasar por humano y que sea detectado como humano para que la consulta pueda ser validada por el RUES. Se desea también a la salida un archivo Excel donde aparezca los NIT consultados con la información retornada por el RUES. Es decir, cada fila del Excel representará un NIT consultado, es decir, una entidad de vigilancia, ¿sí? Y se informará en este archivo Excel. Los datos son más o menos 18 datos. Ok, veamos cómo se construye este reporte, cómo se hace este robot. Antes de ver el robot, observen, en la carpeta input o entrada aparece el archivo que le llega a la entidad de control. ¿Cuáles son esos datos? Son empresa, vamos a modificar esto, aparece una empresa y un NIT. Muchas empresas, muchos NIT. Esto debe ser leído por el bot y debe a la salida obtener un archivo Excel como el siguiente. Esto es un ejemplo apenas.
Dice fecha y hora en que se hizo la consulta, qué empresa hizo la consulta, cuál era su NID, de qué Cámara de Comercio en Colombia se registró, en dónde se registró, cómo aparece identificada, cuál es el número de matrícula, en qué año fue la última vez que hizo su renovación mercantil, cuándo fue, cuál es la fecha de la matrícula de esa entidad, fecha de vigencia, estado de la matrícula, fecha de cancelación, tipo de sociedad, tipo de organización y un sinnúmero de datos. Observen, categoría de la matrícula, cuántos empleados tiene, es beneficiaria o no de la ley 1780, cuál es su cámara de comercio, su ciudad de cámara de comercio, cuál es el número de inscripción del RUC en la cámara de comercio y así hasta unos 18, 20 datos. Bien, veamos cómo se construye este robot. Iniciamos siempre con una buena práctica que enseñamos en los cursos Master in Bot dictados por Global Tech para este fabricante llamado Automation Anywhere, que describe el nombre del bot, cuál es su objetivo, qué le entra, qué le sale. Observen, aquí no serían archivos CSV, serían los archivos en formato Excel para enviar a la entidad de control quién fue el programador, cuándo lo hizo, cuándo actualizó este bot, en qué versión de bot van. Observen esto, otra muy buena práctica son los paths o caminos de programación del proyecto. Para este caso, el proyecto se llama RUES, que está en la carpeta Advanced del salón de clase de MyDocs. Simplemente cuando uno programa un robot, describe la ruta a donde apunta el proyecto. VPAD Input es la misma ruta del proyecto, pero como ya vimos, Input o carpeta de entrada. Observen, si me devuelvo a Input, el bot debe leer este archivo casos RUES y a la salida, Output deberá poner un archivo en Excel. Bien, el bot por buenas prácticas debe validar la existencia de esas carpetas. El bot debe limpiar los archivos CSV que ya existan en las carpetas temporales. Debe borrar los archivos de salida o Excel que acabamos de ver para empezar de ceros. Debe leer en un ciclo cada archivo de la carpeta input, debe leer cada archivo CSV, observen, y por cada archivo CSV debe leer todas las columnas y todas las filas de ese archivo CSV. Por eso el comando se llama cada fila del CSV. Pero dentro de cada fila del CSV debe atrapar las columnas. Observen, el comando se llama File Data Column y lo voy a grabar en la variable empresa. Esa variable empresa se crea acá a la derecha y debe estar en esta lista de variables que ven acá. Bien, vamos a ocultar esto. Bien, entonces voy a tomar en el bot la empresa y el NID y lo voy a guardar en la variable B empresa, B NID. Observen algo que no comenté. La variable empresa o NID debe saber o el programador debe indicar si es parte de la analítica o no. Por eso no aparece en local variables, aparece es en, observen, analítica. Porque le dije como programador log for analytic. Es muy fácil programar esto porque fue hecho para ejecutivos, no para programadores en C, Visual Basic, Net o Java. No se requiere ser programador. Estas herramientas de quinta generación, diría yo, permiten que directores de proyectos, directores de áreas, vicepresidentes de áreas puedan construir los bots. Observen, launch website. Este comando lanza un portal web. Observen cómo se hace. Vamos a la izquierda y buscamos launch website. Lo arrastras, lo dejas caer y él te pregunta cuál es la URL y en qué browser lo quieres. Si es Chrome, Internet Explorer, Edge o cualquiera de tu gusto. Haces un retardo porque a veces el browser se demora en abrir y ahora digita con el comando keystroke, observa, insert keystroke, lo sueltas, inserte un tab para hacerle creer al browser de las RUES que esto es un ser humano. Varios tabs, finalmente el NID que leí del archivo CSV y luego le damos Enter. En este momento aparecerá un CAPTCHA después de 18 tabs.
Le he dicho que 500 milisegundos para que no detecte que soy un bot. ¿Qué hago ahora? Le digo al bot, clic, le digo que soy un humano y espero a que él no me detecte. Si me detecta el humano deberá corregirlo. Si no, después de 3 taps, le doy enter y él me deja pasar a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla hago una clonación donde le digo que quiero leer de la fila, porque es una tabla del portal, quiero leer la columna 1, perdón, la fila 1, columna 2 y atrapar la sigla. ¿Cuál es la sigla que aparece en el portal? Y aquí hago lo mismo, pero para otro campo, la Cámara de Comercio. Fila 2, columna 2. Siempre el portal responde con lo mismo. En la fila 3, columna 2, la identificación. Y así sucesivamente hasta obtener datos como en una nueva pantalla me da el número de matrícula, que es la fila 1, columna 2. Luego, el número de matrícula, hago operaciones con ese número de matrícula y así sucesivamente. Voy trayendo todos los campos que necesite a través de clonación y de ver en qué coordenada está el campo. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Es la misma lógica, 18 veces. Luego voy al RUB, que es otra pantalla que tiene este sistema RUES. ¿Qué obtengo allá? A través de clonación, traigo la cámara de comercio, está en la fila 1, 2, de la siguiente pantalla, no de la anterior. Luego, ¿qué traigo? A través de clonación, fila 2, columna 2, el número de la inscripción RUB, y así sucesivamente muchos datos que ellos nos dan. Si no hay datos, si están en blanco, voy a escribir NA, no disponible, not available. Bien, luego, ¿qué hago? Voy a cerrar el browser y voy a crear un archivo a la salida. El archivo va a ser la ruta de salida más el mismo nombre del CSV que me dieron en la carpeta input. ¿Qué hago? Creo un archivo en Excel en ceros, abro el archivo, me posiciono en la columna, o mejor en la celda A1, y le digo que me coloque la fecha y la hora en esa celda como título. Creo títulos, observen, empresa, NIT, sigla, y así sucesivamente todos los títulos que deseo en el Excel. Solo lo hago una vez. ¿Cómo lo sé? Pues si el archivo no existe, es porque es la primera vez que lo voy a crear. Creo los títulos y ahora sí, para todas las filas, inclusive para los títulos, proceso los siguientes campos. Observen. Le digo con el comando Excel set cell que donde está parado, que es la celda 1, coloque año, mes, día, hora, minuto, segundo. Luego, ¿qué hago? Me voy a la derecha, una celda, observa, una celda a la derecha, y coloco la empresa, como lo tengo en el título. La empresa para mí se llama variable empresa, que fue creado acá, arriba donde dice B empresa, o en variables. Bien, ¿qué hago ahora? Vuelvo a la derecha para pasar a la siguiente celda y pongo el siguiente dato, que es el NIT. Y así sucesivamente hasta alcanzar toda la data que el sistema me da. Muy bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la propuesta de la descripción del problema y vamos a hacerlo correr. Entonces, para correrlo, solo digitamos save para guardar la data que haya modificado y el comando run. Luego de un run, lo dejo corriendo y miro qué hace. Observen, a mano derecha, el bot dice que va en la línea 50, lanza un browser, observen, lanzó parece un Chrome, se va al campo NIT, debería irse al campo NIT, miren los tabs, llega al campo NIT, digita el primer NIT del archivo CSV y llega al CAPTCHA y se mueve con unos tabs hasta llegar al CAPTCHA y presiona un Enter. Si me detecta que soy un humano, me deja pasar. Observen, el CAPTCHA está esperando. Cree que es un humano. Eso fue un Enter que le dio el bot. Y ahora presiona Tabs y enviar. El sistema creyó que soy un humano, pero soy un bot. Trae los datos de esta empresa, observen.
y trae el resto de información, son como 18 o 20 datos, y ahora los va a guardar en un Excel. Está atrapando cada uno de los datos, observen a la derecha, línea 193, está clonando algo, luego hace retardos, sigue trabajando, hay un retardo, línea 217, línea 224, línea 232. No voy a mostrar el bot, por lo que no es bueno atravesársele al bot cuando está ejecutándose. Él cree que es un humano y le hace creer a la página que es un humano. Esperamos a que termine. Cierra la ventana. Debería ahora crear un Excel, ¿verdad? Vamos a esperar línea 300. Hay un retardo. Esperamos a ver qué hace. Crea los títulos del Excel y empieza a alimentar los datos. Observen. Para el primer registro del archivo CSV. Vuelve y abre el browser del portal RUES. Con un browser, abre el portal RUES, da unos tabs hasta llegar al NID, digita el siguiente NID de otra empresa que llegó. Ejemplo, va a tratar de hacerle creer que es un humano. Vamos a ver si lo permite. Si no, se requiere que el humano ayude a responder las preguntas reto que hace el CAPTCHA. Vamos a ver si lo deja pasar. Úpale, no lo dejó pasar. Entonces le digo, le contesto porque soy un humano. Él me sigue retando que dónde más hay crosswalks. Observen por qué este bot requiere de humanos. Por eso es attended. Finalmente le dice que sí, pero necesitó del humano. No siempre el CAPTCHA se deja saltar. Algunas personas dicen violar, me gusta más saltar. Entonces, el bot sigue haciendo su trabajo, igual que en el caso anterior, pero noten que requirió del ser humano. Por eso es attended, ya lo he dicho 2 veces. Attended es atendido. Unattended es desatendido. Esto se ve con más detalle en el curso llamado Mastering Bot, que para la versión 11 existe uno y para 2019 existe otro. Como ven acá, hemos estado utilizando la versión 11.3, pero pronto lo migraremos a la versión a 2019 y también les haremos un video para compartir este conocimiento. Observen, ahora está ejecutando en la fila número 2, es decir, el segundo NID del archivo CSV. Cierra el browser y así sucesivamente hasta terminar todos los registros que están contenidos en el archivo CSV. Este es el tercer NID. Hace clic, vamos a ver si logra pasar la prueba y si no, le ayudamos como humanos, porque es un bot attended. Lo he dicho ya 3 veces. Observen, está llegando al CAPTCHA. Llega al CAPTCHA. El CAPTCHA cree que es un humano. No requirió ayuda humana. Él solito da 2 tabs y da enviar aquí. No se requirió del humano o usuario. Y sigue probando con más información. Observen. Está tomando los datos de este portal web, de esa consulta que hizo, y la deberá poner también en el archivo Excel. Obviamente esto para un usuario más o menos lo hace en 15 minutos. Cada registro por 15 minutos. Miren el bot, no es tan rápido, pero es más rápido que un usuario, que un humano, y comete menos errores. Por eso creemos en Global Tech Security que debemos usar Automation Anywhere, porque esto ayuda al humano, ayuda al usuario a que su vida no sea tan tediosa, a que sea más creativo, a que genere más retorno de inversión a la organización donde trabaja. Muy bien, creo que falta uno más y terminamos. Hace los tabs, llega al NID, digita el NID y va a tratar de saltar el CAPTCHA. Veamos a ver si es capaz. Si nos detectan, necesitamos ayuda del usuario o ser humano.
Parece que pasó la prueba. Si es así, debe hacer 2 tabuladores, observen, y enviar. Al darle Enter en la tecla enviar, sale la empresa que estoy consultando. Trae los datos y bla, bla, bla. Creo que queda una más, no sé si, creo que hice 3 registros o 4, ya no recuerdo. Pero él va a procesar todos los registros de todos los archivos que estén en la carpeta input. Para este demo, solo coloqué un archivo, creo que con 4 nits, 4 registros. Y veamos a ver qué obtiene. Observen, el bot no es que salte, no, él se hace pasar por un humano, pero a veces el CAPTCHA se da cuenta y por eso le hace retos al bot, ¿verdad? Para verificar que no es un bot, sino un ser humano. Parece que ya acabó. Dice proceso terminado y coloqué analítica para no olvidarlo. Bien. ¿Cómo haríamos para ver entonces la salida y el archivo de analítica? Y con eso terminamos. Observen el input, no lo vamos a volver a ver. Vuelvo al output y miro que hoy es 2024-18. Lo leo y veamos a ver qué obtuvo. El usuario haría clic 2 veces acá y observen, fecha y hora en que lo realizó. Correcto, todos los datos fueron procesados sin errores, están tal cual en el portal RUES. Muy bien, para terminar, tratemos de ver la analítica. A ver si esto nos deja ver la analítica. Abro el browser. Me voy a mi robot y le digo, analítica, déjate ver. Él debería ir al browser. No hubo necesidad de abrirlo, no tenía que abrirlo pero, porque él lo hace. Pero bueno, ya lo abrí. Muy bien, he digitado mi login para este laboratorio, mi clave, y le he dicho, muéstrame la analítica para esta transacción que acabé de hacer. Observen, el nombre del bot es el mismo nombre en la analítica. Esto es bueno para hacer seguimiento, ¿no? Dice que tengo ya 6 datos, que Cámara de Comercio, observa, tiene una en Armenia y 5 en Bogotá. Esos son los 6 registros que él ha procesado a la fecha. Por empresa, dice que uno era de Globaltech, el otro de, bueno, los que aparecen ahí en la estadística. Muy bien, hasta aquí entonces los he orientado para que vean cómo se crea un bot en Automation Anywhere.